llevo 10 años siendo mediadora y nos ha tocado ir eliminando barreras, ¿no? En una faceta, en otra faceta. Hemos ido abriéndonos camino como hemos podido y si estamos donde estamos es por todas las barreras que hemos eliminado, ¿no? Pero claro, vamos con temas nuevos cada día y va avanzando también el tema de la cultura de la paz, llega a otros sitios y cada vez pues, vamos abarcando más terrenos, ¿no? Nada, espero que disfrutéis todos con las 3 ponencias que tenemos ahora y luego pues participaremos todos con las preguntas. Muchas gracias. Amparo. ¿Por qué mediación y secuestro de menores? ¿Por qué he elegido la palabra secuestro? Podría haber puesto sustracción, podría haber puesto otras muchas. Pero al final, después de darle muchísimas vueltas, he dicho, bueno, pues quizá lo de secuestro nos encaje mucho más en lo que vamos a hablar. Es decir, el secuestro realmente es retener indebidamente a una persona. El indebidamente creo que es aquí lo que pesa. Es decir, no es simplemente retener, no es simplemente sustraer, sino que es que se está haciendo algo más. Es verdad que este tema se puede abordar desde multitud de ópticas y desde muy distintos puntos de vista. Como yo, a pesar de lo que ha dicho Charo, realmente yo lo único que soy es una mediadora, pues bueno, pues lo voy a dar desde el punto de vista de la mediación con una breve introducción primero. Bien, nuestro punto de partida es ¿qué es? Un secuestro, digamos, jurídicamente hablando, ¿no? Un secuestro o una sustracción parental. Pues según la Conferencia de La Haya de 1980, sería el traslado de un menor fuera del entorno habitual en el que se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él el derecho legítimo de custodia. Sin embargo, de unos años a esta parte, también es cierto que existen muchos casos de secuestro parental en casos de progenitores custodios. Es decir, que no es solamente el progenitor no custodio el que sustrae, se lleva, etcétera, a su hijo, a su hija, a sus hijos, sino que también a veces se da en el caso de progenitores custodios e incluso con custodias compartidas. A pesar de que hay una abundante legislación y jurisprudencia al respecto. Legislación civil, como puede ser pues, el Convenio de La Haya, pero también el reglamento de la Unión Europea de noviembre de 2003, más conocido como Bruselas II bis. Y a pesar de todo esto, solamente en España, el año pasado, en el 2017, pues tuvimos conocimiento de más de 200 denuncias puestas. Algunas de ellas, algunos de estos casos, han sido, bueno, pues muy conocidos, ¿no? y muy mediáticos. Me voy a centrar en el tema de los menores, porque claro, cuando salta a la prensa o conocemos algún tema de estos de secuestro parental, pues siempre pensamos en los progenitores, que hay que pensar en ellos, por supuesto. Pero vamos a centrarnos un poco también en lo que para mí son las verdaderas víctimas de lo que está ocurriendo, que son los menores. Decir que atenta contra los derechos de los menores es casi, me vais a permitir, de perogrullo, o sea, porque eso está clarísimo, ¿no? Vulnera el interés superior del menor. Hablamos mucho del interés superior del menor, pero también es cierto que cuando los progenitores tienen problemas, cuando sus progenitores a veces ni se miran a la cara, cuando los progenitores se separan, la verdad es que a ellos, bueno, se les puede preguntar, pero da exactamente igual. O sea, quienes van a decidir dónde van a vivir, con quién van a vivir, cómo se van a relacionar, etcétera, etcétera, son los que están alrededor de ellos. Pero también vulnera, por supuesto, el derecho a un desarrollo adecuado. Es decir, un menor no puede estar en fuga constantemente y a veces incluso se está vulnerando el derecho a la educación y a una vivienda digna. Pensemos que en algunas ocasiones, precisamente esta vida que llevan, ¿no?, de ir de ciudad en ciudad, algunos de ellos, pues eso lo que hace es que no tengan una escolarización adecuada, etcétera, etcétera. Pero es que además, y a mí me parece muy grave esto, pues
hay una recomendación del Defensor del Pueblo español, o sea, de nuestro Defensor del Pueblo, de noviembre de 1999, en el que ya decía entonces que esto es una variante del abuso infantil. ¿Por qué? Porque esto conlleva a un cambio abrupto en su vida, no es un cambio radical. O sea, no es eso de, bueno, cuando se separan los progenitores, la vida cambia, pero los hijos se van adaptando. Esto es un cambio abrupto completamente. Y pensemos que nos ocurriera a nosotros. Se les separa de su entorno, no solamente se les separa de uno de los progenitores, sino también de sus amigos, de sus parientes, del colegio al que van, etc. Y luego para mí está el silencio. A estos niños, a estas niñas, se les condena al silencio. Es decir, no comentar lo que está pasando, no ponerse en contacto con el otro progenitor, no decir por dónde andan, esta es mi situación. A mí, en algunos casos, a veces casos de secuestro parental y otros semi-secuestro parental, es decir, que ha habido un conato o han desaparecido con el niño a lo mejor 1 o 2 días y han saltado las alarmas. Cuando se les ha preguntado al progenitor que ha hecho esto con su hijo, cómo están los niños o cómo están las niñas, etc., pues siempre dicen, no, están bien. Y es curioso, porque yo lo lamento, pero a pesar de ser mediadora, yo pienso que ahí no están atinados al decir que sus hijos están bien, no pueden estar bien cuando están viviendo una situación completamente anómala en la que ellos son los verdaderos protagonistas, pero que sin embargo se les están cosificando, son como una moneda de cambio. Bien, ¿en qué contexto se puede dar más el secuestro parental? Pues en la actualidad en cualquier contexto, absolutamente en cualquier contexto. Hace unos años quizás se daban más en parejas mixtas de distintas nacionalidades, con distintas culturas, con distintos valores, pero en la actualidad da exactamente lo mismo. Y además en cualquier clase social, pero eso sí, tienen todas un denominador común, que es una ruptura muy conflictiva. Y cuando se dice muy conflictiva es eso, muy conflictiva. Bien, ¿quiénes suelen ser los que digamos, caen en esto de llevarse a los niños, ¿no? De secuestrar a sus propios hijos? Bueno, suelen ser progenitores no custodios, pero también, ya he dicho antes, que pueden ser progenitores custodios e incluso con custodia compartida. En algunos casos, según las estadísticas, en algunos casos también abuelos y otros parientes, pero normalmente estos lo hacen en complicidad, como, bueno, pues por cuenta, ¿no? Por cuenta de los progenitores. Y un rasgo importante que creo que como mediadores tenemos que tener en cuenta, y es que normalmente estos progenitores se sienten arropados por su entorno. Apoyo, no solamente apoyo simpático, sino apoyo moral y apoyo económico muchas veces, ¿no? Porque también se necesita cierta cobertura económica para hacer determinadas cosas, ¿no? Con lo cual, pues esto también alimenta el victimismo de esta madre o este padre, ¿no? De estos progenitores, entre comillas, secuestradores, ¿no? Un victimismo porque, claro, lo que les arropa, digamos que a ellos les empodera, pero les está empoderando de una forma probablemente patológica, ¿no? A veces, esto que conlleva, todos hemos oído la frase de que una mentira repetida muchas veces se puede convertir en una verdad, y a veces es verdad que el discurso repetido de estos padres y de estas madres que se han llevado a sus hijos, pues acaba en ellos mismos creyéndose pues, que todo esto es porque han sido víctimas de maltrato, porque ha pasado cualquier cosa o cualquier historia, ¿no? Pasamos a la siguiente. Hay, sin embargo, algunos factores predictivos, ¿no?
Es decir, ¿cuándo pueden empezar a saltar las alarmas de que puede suceder esto? Eso no quiere decir que tenga que suceder, pero puede suceder. Pues normalmente cuando se han utilizado a los hijos en la ruptura, en el conflicto de la pareja, y se les ha utilizado como moneda de cambio. Y fijaros que quienes os dedicáis a la mediación familiar probablemente estéis viendo esto casi todos los días. Y yo no soy una mujer, no soy una persona que tienda a ponerse siempre en el lado negativo, pero yo creo que esto de alguna forma, si estáis mediando con parejas en las que ocurre esto, bueno, pues tratarlo en alguna sesión, ¿no? Porque pueden saltar las alarmas. También cuando ha habido importantes desacuerdos en el cuidado de los hijos, desacuerdos muchas veces por los temas de salud, otras veces por temas de educación, porque hay disparidad, pero disparidad gorda, es decir, yo matriculo a los hijos en tal colegio y ahora va el otro o la otra y los quita de allí. También, bueno, pues porque empiezan a cambiar de valores. La pareja se ha roto y ya no es que cada uno lleve un camino completamente distinto, sino que ha habido un cambio de valores en ellos tan grande, que bueno, pues tienen esos desacuerdos, ¿no? Por el cuidado de los hijos. Suele haber batalla por la custodia, son asuntos muy judicializados, es decir, es casi la patología de los conflictos familiares. También resentimientos por cuestiones afectivas o económicas, o las dos cosas, ¿no? Es decir, me he quedado en la calle, me he quedado sin nada, me he quedado sin hijos, me he quedado... Bueno, pues eso causa muchas veces un resentimiento, hay un duelo que no se realiza adecuadamente, que se enquista muchísimas veces, y todo eso sirve de retroalimentación, ¿no? Si volvemos, no hace falta que vuelvas, pero si recordamos una de las filminas que hemos puesto antes, todo ese entorno que nos está retroalimentando y nos está haciendo más víctimas todavía, bueno, pues hace que evidentemente no podamos elaborar el duelo como es debido, con lo cual nuestro nivel de enojo, el nivel de enojo de estas personas va a ser muchísimo más elevado. Y luego suele haber una queja por irresponsabilidad crónica de uno de los progenitores, es decir, no vale, no se puede quedar con los hijos, no tienen idea, si no hubiera sido por mí, pues mis hijos estarían muertos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no siempre se da, pero a veces en estas parejas sí que ha habido antecedentes de cuestiones parecidas, de secuestros parentales anteriores. Como vemos, detrás de un secuestro parental, de un secuestro de menores, pues lo que nosotros vemos, lo que la prensa nos cuenta, lo que vemos en los juzgados también, o incluso lo que cuentan los propios protagonistas, no es más que la punta del iceberg. Hoy he traído aquí el iceberg no como metáfora de conflicto, sino que evidentemente debajo de todo secuestro parental, pues lo que existe es un montón de emociones mal gestionadas, sentimientos encontrados, insatisfacciones y muchísima frustración. Es decir, que nos vamos a encontrar siempre con personas frustradas. El progenitor secuestrador, bueno, pues se puede decir del progenitor secuestrador muchísimas cosas. Es verdad que a veces puede ser una persona neurótica, paranoica, puede tener rasgos, límites de personalidad. Pero digamos que como cualquiera de nosotros podemos acabar siéndolo, he resaltado en rojo lo que yo creo que une a todas estas personas, a estos progenitores. Y es que consideran, de ahí su frustración, ¿no?, que se ha cometido un abuso con la situación que tienen, y claro, volvemos a lo mismo, el entorno les apoya y se sienten desfavorecidos por el sistema legal. ¿Quién no ha escuchado esto de la ley no me favorece, la ley siempre favorece a, etcétera, etcétera? Y volvemos al tema del apoyo familiar y social. He cogido aquí una fotografía, es un fotograma de una película que algunos de vosotros habréis visto, que es La noche del cazador, dirigida por Charles Laughton. Y bueno, pues el protagonista,
que es Michael Douglas, pues lleva tatuados en los nudillos 2 palabras: amor y odio. Y yo creo que estos progenitores, estos padres, estas madres que hacen esto con sus hijos, si hablas con ellos, lo hacen por amor, pero también por un odio tremendo al sistema, ya no solamente al padre o a la madre de sus hijos, sino también al sistema, porque no se sienten escuchados, no se sienten realmente comprendidos, ¿no? Bien. Para los menores, pues separarlos de uno de sus progenitores les va a generar una división de su ser, evidentemente. Ese conflicto de lealtades que podemos ver muy a menudo en mediaciones familiares, aquí se agranda. Emocionalmente quedan expuestos. Fijaros que aprenden a mentir, muchos van a aprender a mentir. Y silenciar y manipular la verdad es otra forma de mentir. Y algunos también somatizan enfermedades, que luego si queréis pues hablamos de ello. Esto sin hablar del peligro de repetir patrones. Bien. El retorno, cuando el retorno se hace por decisión judicial, es decir, hay una sentencia en la que dice que se reintegran los menores, este retorno por supuesto es legal, es legítimo, pero muchas veces es violento. En la prensa, en televisión, hemos visto muchísimas veces, ¿no?, el grado de violencia que se genera cuando después de un tiempo pues un padre o una madre tiene que llevarle al otro a sus hijos, ¿verdad? Visto todo esto, ¿por qué tenemos que mediar? Pues yo creo que porque la pareja, esa expareja, necesita redefinir su relación familiar. Es decir, van a continuar siendo familia, aunque realmente no se sientan como tales. ¿Por qué? Porque sus hijos, sus hijas, les van a tener a ellos como familia y como referente. Y ellos necesitan redefinirlo, ver qué tipo de progenitores van a ser. También porque se puede elaborar con más tiempo, se puede elaborar de una forma más pausada el plan de reintegración, que no sea tan rápido, tan violento, tan agresivo como muchas veces ocurre cuando es la decisión de una sentencia. También porque los hijos necesitan en un momento determinado pues que sus progenitores no dejen de ser contendientes, siempre con denuncias, con, en fin, con toda esa retahíla y ese rosario, ¿no?, de batalla judicial. Y porque mañana es tarde, es decir, cuanto más tarde se reintegren los hijos o no se reintegren, es decir, cuanto más tarde se aclare la situación, luego digamos que los efectos colaterales van a ser muchísimo peores. Hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de hace más de 15 años, pero ya entonces había algún caso, es el tema Silvestre contra Austria, y entonces ahí lo que se dice es que no se reintegren a los menores, porque cuando salieron del domicilio tenían 3 años y ya eran adolescentes. Entonces, bueno, pues ahí quizá se decía que el peligro y los perjuicios para estos menores iban a ser mayores. Bueno, se puede mediar a veces para prevenir estas cuestiones, por supuesto para resolver las cuestiones con proceso judicial o sin cuestión judicial. ¿Y cómo podemos mediar estos temas? Pues yo la verdad es que os invitaría a que mediarais, iba a decir de una manera humana, de la manera más restaurativa posible. En caso de existir un procedimiento judicial, pues yo creo que, es mi humilde opinión, yo creo que la mediación tiene que caminar en paralelo y de la mano de ese proceso judicial. Y es fundamental que, bueno, se forme equipo de alguna forma entre el equipo de mediación, pero que también un poco por parte de los tribunales, ¿no?, que no salgan las cosas pues un poco desparejadas. Dado que el proceso de retorno en los convenios internacionales civiles tiene un plazo establecido de 6 semanas, pues conviene que la mediación se acomode a esas 6 semanas. En algunas ocasiones, sobre todo cuando la distancia geográfica es muy grande,
pues hay que acudir a métodos telemáticos, ¿no? Y también, pues, ¿por qué no?, la posibilidad de comediar a distancia, es decir, que en el lugar donde se encuentra cada uno de los progenitores haya un mediador. No quiere decir que yo sea el mediador de, sino que a lo mejor es la mejor manera, ¿no?, de llevar ese encuentro a cabo. Yo creo que para establecer la confianza, pues yo aquí establecería, o os animaría a que establecierais, sobre todo, tener sesiones privadas por separado al principio, para que realmente, pues, y por supuesto, la posibilidad de hablar con los menores. Ya termino con esta imagen, y si me dejáis, con una frase corta de Oscar Wilde. Dice Oscar Wilde: el ser humano puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir las propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Y yo creo que todas las personas, o por lo menos lo que yo me he encontrado, que han pasado por estos episodios, todos en el fondo, sufren sus propias pesadillas. Muchas gracias. ¿Yo de qué vengo a hablar esta tarde? Vengo a hablar de la justicia restaurativa y de la mediación penal, un tipo específico de mediación. Por cierto, la mediación mola mogollón, y nosotros estamos aquí seguramente porque queremos formarnos, pero seguramente también porque estamos implicados y porque creemos en la mediación. Nada de discursos negativos. Hay muchas cosas que nos satisfacen y de las que no vivimos. De la mediación no vivimos, tampoco de la selección española, y yo mañana me transformaré de rojo. Y si pensamos bien, del sexo, del amor y de muchas otras cosas tampoco vivimos, pero no queremos renunciar a ellas. Realmente tendríamos que preguntarnos casi lo contrario. ¿Cómo es posible que nuestro sistema de justicia eluda la mediación? Si nuestro sistema de justicia es antiguo, caduco, ineficaz, maltratado por los poderes públicos, mal o criticado por la ciudadanía. Por lo tanto, lo sorprendente no es que no esté implicada la mediación en nuestro sistema de justicia. Lo sorprendente es lo contrario, precisamente, que nos acostumbremos a que el sistema de justicia funcione mal. Yo vengo a hablar, ya levanto la mano, desde el punto de vista de mi experiencia como mediador penal durante unos años, durante los años que me dejaron ser mediador penal. Yo soy funcionario de la Administración de Justicia, además de ser profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y durante unos años tuvimos la suerte de que aquí teníamos a un presidente de la Audiencia Provincial, no el que ha venido hoy, sino el que estaba antes, que hoy es magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que era un entusiasta de muchas cosas. Algunas de ellas no demasiado positivas, porque es muy fan del Atlético de Madrid, pero vaya, de la mayoría muy positivas. Y una de las cosas que vio es que la mediación era absolutamente necesaria. Y ahí sigue en sus esfuerzos, entre otras muchas cosas, por hacer ver que la mediación sea algo positivo. Tuvimos la suerte, otro compañero y yo, de formar parte de su equipo y durante unos años, como digo, de poder realizar mediaciones penales, de poder constituir un servicio de mediación penal de la Audiencia Provincial de Alicante. Uno de los modelos de cómo se puede hacer mediación, constituir un servicio público. Otro de los modelos para hacer mediación, sobre todo penal, pues gestionarlo con una contrata, con una fundación, una asociación, etcétera, etcétera. Otro modelo, derivarlo a colegios profesionales. Otro modelo, como en Valencia, hacer un convenio con distintas profesiones y formar equipos multidisciplinares. Yo creo que ningún modelo es absolutamente superior al otro. Si a mí me preguntáis, prefiero un modelo de servicio público porque soy funcionario público. Y si me preguntáis que qué profesión es la mejor para mediar, os diré que la mía. Lógico, ¿verdad? Pero es verdad que cualquiera puede ser buen mediador porque hace falta preparación, pero también hace falta ganas y voluntad. Esta mañana se ha preguntado aquí cosas. Oye, ¿y el código deontológico y el código del mediador? ¿Y si el mediador es malo? Si solo fueran malos los mediadores, si no hubiera jueces malos, abogados malos, registradores malos, fontaneros malos, pintores malos, ¿de acuerdo? Entonces, quitémonos un poco ese miedo a la mediación. Tengo que hablar de la justicia restaurativa porque es lo que me han encargado. La justicia restaurativa es un cambio de paradigma en cuanto a lo que supone el proceso penal. Olvidémonos de ius puniendi, o mejor dicho, no nos olvidemos del todo, pero aparquémoslo un poco y demos voz a la gente. No significa privatizar el conflicto, no significa desgajarlo del Estado, pero significa que la víctima sea algo más que un mero objeto procesal.
toda esta historia de la justicia restaurativa y de la mediación penal, que a veces nos frustra que no avance, que pasan los años y seguimos igual y que ahí los avances son muy pequeños, yo os digo que no seamos exagerados. Los conflictos y la administración de justicia existe desde hace muchísimo tiempo. Y la mediación o la justicia restaurativa, por lo menos en el ámbito penal y en muchos otros ámbitos, es una historia reciente. Es a veces incluso, fíjate si es joven, que es más joven que muchos de nosotros. Entonces, no perdamos la esperanza. En el futuro tiene que existir un sistema de justicia que englobe la mediación de serie. No como una cosa que compramos en el coche como un añadido, sino de serie. Pero es verdad que parte, en cuanto a lo que se refiere al sistema penal, de dos carencias absolutas. Una, que el sistema no funciona. El sistema penal es absolutamente ineficaz. Todo el sistema de justicia, pero el penal es absolutamente ineficaz. No protege a la víctima, no da una respuesta adecuada. Cuando digo que no da una respuesta adecuada, no es que dé una respuesta firme y contundente, es que es meramente retributivo, en el mejor de los casos, y muchas veces ni siquiera llega a ser meramente retributivo. Y por supuesto a la ciudadanía y a la administración de justicia no les sirve. Lo que pasa es que lo toleramos. Muchos de vosotros sois abogados, sois procuradores, y me han señalado un juicio para dentro de 2 años. He presentado un escrito y han pasado 6 meses y no me lo han proveído. Y nos acostumbramos, como el que se acostumbra a los malos tratos, pues nosotros nos acostumbramos a que el sistema no funcione y a que el juzgado vaya con un retraso inadmisible y que no impartamos realmente justicia. Pero eso es algo que nos debería revelar. Eso no es normal. No es normal. Igual que no es normal que un juez o un fiscal esté una mañana con juicios de delitos leves, que son auténticas, muchas veces, minucias, cuestiones vecinales, cuestiones que se podrían ventilar si existiera una mediación, que el Estado no debería permitirse pagar dinero para resolver eso. Igual que el Estado no debería permitir, en otro ámbito muy distinto, pagar para hacer un juzgado como en Alicante, un juzgado específico, el 5 bis, única y exclusivamente para las cláusulas de los bancos. Tendrían que coger del cuello a los bancos y decirle, oye, ya, te vale, tienes que pagar sin que la gente tenga que ir a juicio. Pero bueno, es como digo, un cambio de cultura conflictual a un cambio de cultura consensual, en la que el abogado bueno, como ya ha salido esta mañana efectivamente, el abogado, el profesional jurídico, ¿no? Jurídico bueno, es el que arregla los asuntos, el que llega a acuerdos y no el que llega al juzgado. Me ha encantado la diferencia entre conflicto y litigios. En España seguramente tenemos el mismo número de conflictos que en otros países. El número de litigios es absolutamente desbordado. Nadie se explica cómo puede tener tanto volumen de asuntos los juzgados. En particular, la administración de justicia del sistema penal, porque el mayor volumen de asuntos es el penal. Pero claro, nos encontramos con una dificultad, que nosotros hablamos de las prácticas restaurativas y hablamos de las conferencias, conferencing, de los círculos, cycles, y eso no es casual. Digo, no es casual el que yo pronuncie muy mal el inglés, sino lo que no es casual el que esos nombres vengan en inglés. ¿Por qué? Porque son prácticas restaurativas traídas de otros ámbitos jurídicos, particularmente de los ámbitos anglosajones. De que si los maoríes en Nueva Zelanda, de que si el Wagga Wagga en Australia, de que si en Ontario en los años 70, de que si en el estado de no sé qué, de Estados Unidos. Son prácticas estupendas, fenomenales, pero que hoy por hoy son más ciencia ficción aún que la mediación penal, que ya es decir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarlo a nuestra cultura jurídica. Es muy probable que, con el principio de oficialidad, principio acusatorio, ius puniendi, etcétera, etcétera, prácticamente imposible que nosotros pudiéramos adaptar esas prácticas restaurativas que funcionan como un círculo en los que intervienen no solo el victimario y la víctima, sino también miembros de la comunidad más cercanos, familiares, etcétera, etcétera, o en los círculos miembros que no son de la comunidad cercana, es prácticamente eso trasladarlo a nuestro sistema penal. Hoy por hoy es muy difícil, porque parte, insisto, de otra cultura jurídica, la anglosajón. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que podemos adaptar, la mediación penal. Y entonces no hablaríamos de eso de Alternative Dispute Resolutions. Es decir, no hablamos de un sistema alternativo de gestión de esos conflictos, sino de un sistema integrado, la mediación penal, un sistema integrado en la administración de justicia y en el sistema de justicia penal. De tal forma que no existe principio dispositivo, sino que el Estado, los tribunales de justicia, se reservan el derecho a disponer sobre ese proceso. Pero la mediación sirve para ayudar, para dar voz a la víctima y al ofensor.
lo han dicho esta mañana aquí. Oiga, es que en el acto del juicio nosotros hay unas formalidades, unas legalidades, y no podemos dar voz a la víctima realmente que hable y que se explaye, y que exprese sentimientos, que exprese sus emociones. No podemos oír la desgraciada historia o la historia del señor que ha cometido un delito por circunstancias que no sabemos y que ni nos importa muchas veces. Hablo a los juzgadores, al fiscal, a los abogados. Es decir, es que no puede, el sistema de justicia tiene unas limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene unas limitaciones legales, de formalidad, etcétera, etcétera, de imparcialidad, principio de presunción de inocencia, derecho de defensa, etcétera, etcétera, que chocan con lo que muchas veces supone la mediación penal, que es reunir a dos señores en la mesa y darles la mano, una mano a cada uno y decirle, venga, hombre, a ver si os podéis arreglar. Y eso excede de lo que puede o debe hacer un operador jurídico, particularmente de un juez. Es cierto, excede. Y no tienen por qué hacerlo, es verdad que no tienen por qué hacerlo. Pero ¿pueden admitir que otra gente sí que lo haga y que eso les ayude para poner una sentencia mejor, para impartir mejor la justicia, para que sea más justa la resolución? Yo creo que sí. Llamadme idealista, pero yo creo que sí. Entonces no hablamos de alternative, es decir, de un sistema alternativo, sino de un sistema adecuado dentro del sistema penal. Pero un ejemplo, en lugar de hacer una conformidad negociada 5 minutos antes de entrar en el juzgado, el abogado con el fiscal, que son dos técnicos jurídicos, vamos a hacer esa conformidad, pero precocinada, con un acuerdo previo entre víctima y victimario, entre personas legas en derecho. Y vamos a contemplar otras cuestiones, y vamos a hablar a lo mejor de una reparación simbólica, que tan sencilla como puede ser una petición de disculpas. Y no solo de una eventual responsabilidad civil, que vosotros sabéis que en el sistema de justicia penal lo de cobrar es complicado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cambiemos un poco la perspectiva de cómo podemos hacer una justicia más eficaz. Yo esta mañana me he quedado muerto cuando un responsable político ha dicho aquí que la mediación penal no existe. Cuando ese responsable político pertenece a una consellería que tiene un convenio en Valencia, en que está el Colegio de Psicólogos, la universidad, el colegio tal. Vaya. Cuando ese responsable político debería saber que aquí en Alicante durante muchos años hemos hecho mediación penal y se sigue haciendo con colegios de abogados, etcétera, etcétera, porque hay un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Alicante, también con el Colegio de Abogados de Elche, también con el Colegio de Abogados de Valencia, y me imagino que con muchísimos otros colegios profesionales que yo ahora mismo no recuerdo. Por lo tanto, naturalmente que existe la mediación penal. Es más, si no existe la mediación penal, hay que inventarla. No hace falta, está inventada. Adaptémosla. Por lo tanto, pero es verdad, y lo comentaba antes con un compañero, la mediación penal es distinta a la mediación que vosotros estáis acostumbrados a trabajar, porque vosotros aquí todos habéis trabajado en alguna manera en mediación. Las partes no son dueñas del conflicto y las partes no han generado el conflicto. Solo una de las partes ha generado el conflicto, que es el ofensor, el agresor. Y otra parte, el victimario, y otra de las partes ha recibido el delito y por lo tanto es el perjudicado. Hay un desequilibrio. Muchas veces, y luego se va a hablar, oye, las víctimas, ¿cómo proteger a las víctimas? La víctima en una relación penal está en un desequilibrio. Claro, cualquier víctima de un procedimiento penal existe un desequilibrio inicial. ¿Aún así se puede hacer mediación? Yo creo que sí, siempre y cuando se respete ese papel de que la víctima es una parte, en cierto sentido, que hay que proteger. Y esa protección de la víctima debe de venir, en primer lugar, del juzgador o de la fiscalía. ¿Por qué? Porque la selección de asuntos de mediación debe venir primero un poco cribada por el propio juzgado o por la propia fiscalía. No todos los asuntos son mediables. Y además hay que contar con la voluntariedad de la víctima, por supuesto. Asuntos que hemos tenido Carmelo y yo, que eran simples hurtos, facilísimos, que decíamos, bueno, esto tardamos 5 minutos. Una de las partes tenía un miedo horrible a enfrentarse a la otra. Y a veces el infractor estaba llorando como si hubiese robado, pues no sé, el Banco de España y había robado 30 euros. Es decir, que no podemos predeterminar las emociones, los sentimientos, las perspectivas ni del ofensor ni del ofendido. ¿Verdad? Tú me avisarás cuando me queden 5 minutos, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, por lo tanto, la posición de víctima es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que no podamos hacer mediación, sino que es una mediación un poquito particular, peculiar. ¿De acuerdo? Pero se puede hacer perfectamente, siempre que tengamos un poquito más de cuidado y que tengamos en cuenta esto de aquí abajo, las garantías procesales y la realidad del procedimiento judicial. Es verdad, no podemos hacer un acuerdo que firmen las partes y que resuelva el conflicto totalmente y que sea lo que valga. Ese acuerdo lo que servirá es que nos lo llevamos en bandeja a la fiscalía o al juzgado
y después existirá la consecuencia jurídica, de la que no son dueños las partes y de la que no puede disponer o la que no puede ayudar a disponer, porque es un facilitador, el mediador. Oiga, pues vaya rollo, hacer una mediación para que luego, ¿qué consecuencia jurídica puede tener? Muchas. Si estamos hablando de delitos leves, antiguas faltas, puede darse lugar al sobreseimiento. Está expresamente, por cierto, está expresamente regulada la mediación penal, aspectos de la mediación penal, reflejos de la mediación penal, en los artículos 963 y siguientes del Código de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La mediación está expresamente recogida en los artículos 80 y siguientes cuando hablamos de la suspensión de la ejecución de la pena. Expresamente recogida, o sea que sí que existe la mediación penal. Decírselo a quien podáis, los 5 minutos, a quien encontréis. Por lo tanto, tiene unos efectos limitados, o incluso, si me apuráis, puede servir para condenar también al acusado. Pero lo vamos a condenar mejor, porque le habremos oído. Pero no le habremos oído en el juicio, declare usted sobre los hechos y no se ciñase a lo, sino que vamos a poder escuchar su historia. ¿Pasamos? Muy bien. En la ponencia, y con esto casi voy a terminar, se trata de eliminar barreras. ¿Qué barreras hay que eliminar para que pueda ser factible, en este caso, la mediación penal? Pues mira, aquí no se trata de derribar el muro. Es algo muy bonito eso de derribar el muro. La mediación derriba el muro de la Administración de Justicia. No derribemos ningún muro. Llamemos a la puerta, que nos abran y que nos dejen hacer nuestro trabajo un poco, dentro de la realidad del sistema penal. ¿Cómo convencemos a la ciudadanía? Que si es obligatoria, que si no es obligatoria la mediación. Si la ciudadanía se va calando la cultura mediadora, va percibiendo eso como algo mejor, va a ser quien reclame la propia ciudadanía. Igual que han reclamado que se luche contra la desigualdad, contra la violencia de género, y algo que las mujeres habéis reclamado, que estéis hartas del acoso sexual, etcétera, etcétera. La ciudadanía va a ser la que reclame un sistema mejor que lo que le ofrecemos en el juzgado, que es absolutamente decepcionante. ¿De acuerdo? Que vivimos muchos de eso y vivimos bien, pero que es decepcionante, reconozcámoslo. ¿Cómo convencemos a los poderes públicos? Pues esto va a costar un poco más, pero porque ellos deberían ser los que tienen que convencernos a nosotros. Los poderes públicos, los responsables públicos, no pueden permitirse el lujo de gastar millones y millones en una administración de justicia que no es eficaz. Ellos deberían ser los que nos deberían coger a nosotros mediadores y ponernos a mediar. Ya, no es así. Pero comenzámoslos. Comenzámoslo, y cuando les invitemos a cosas de estas, digamos, quédate a escuchar un poco y a ver si así te enteras algo y a ver si abre un poco la perspectiva. Sería algo interesante. Y a los operadores jurídicos. ¿Cuál es el problema que tenéis los mediadores para trabajar? Aparte de cobrar, eso ya lo hemos dicho al principio. Que no derivan asuntos. Que los fiscales y los jueces no derivan asuntos porque no se fían, porque no saben lo que es mediación y porque creen que es un happy flower, que es una cosa muy idealista, que sois una especie de samaritanos, pero que realmente esto no termina de ser eficaz. Cuando os digan, oye, ¿y eso de la mediación para qué sirve? Contestadle, ¿y de qué sirve lo que haces tú? Pones sentencias a personas que desconoces, que no sabes sus circunstancias y que no estás seguro de si se van a ejecutar. Por lo tanto, la pregunta te la devuelvo. Lo tuyo, ¿ejercer la jurisdicción sirve? Porque a lo mejor, si ejercieras la jurisdicción basándote en lo que yo te puedo aportar como mediador, ejercerías mejor el poder, es que es ese poder del Estado de resolver los conflictos, como alguien ha dicho esta mañana, ¿no? De resolver las cuestiones. Esto es una opción de política criminal, es decir, yo puedo tener un sistema penal retributivo, de castigo, elevar las penas, o puedo tener un sistema penal en que busco acercar la justicia a la gente, hacerla más próxima. Y igual que tengo fiscales y jueces que tienen que aplicar las leyes, por supuesto, puedo dar la oportunidad que haya una mediación y que de eso oír de una mejor manera a la víctima. Es una exigencia de las víctimas. Y además es una exigencia que viene en el Estatuto de la Víctima del Delito, estas iniciales que vienen abajo, que viene en el Código Penal, que viene en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hay un protocolo. ¿Cómo que no existe la mediación penal? Pero si hay un protocolo del Consejo del Poder Judicial y una pestaña del Consejo del Poder Judicial donde dice los órganos que ofrecen mediación. Pero además, cuidado, en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor tenemos mediación, y hay 2 artículos o 3 que hablan de ello, que tampoco es que hay un tratado inmenso, un aranzadi tremendo, no, pero que hay una voluntad de hacerlo. Adaptemos con las circunstancias, con qué hay que salvar, ya sabemos que no son menores, que lo de mayores tiene otra perspectiva, pero adaptemos un poco esa filosofía a la mediación penal y dejemos introducir. La mediación penal simplemente es escuchar a la víctima y al victimario, intentar la posibilidad de llegar a un acuerdo que puede tener efectos jurídicos, la atenuante de reparación del daño, servir para una conformidad, para un sobreseimiento, etcétera, etcétera, pero que sobre todo va a servir no para arreglar el litigio, como se ha hablado esta mañana muy acertadamente por parte del magistrado Mejías, sino que puede servir para resolver el conflicto,
Muchas veces es verdad que decimos, oye, las partes, el conflicto se resuelve, pero ¿cómo las partes posteriormente? La mediación no siempre es exitosa. No siempre es exitosa, pero la oportunidad de poder sentar a unas personas a una mesa, o aunque sea una mediación que no requiera la presencia física de ambos, pero tratar de ofrecer una ventana de hablar a los demás es absolutamente esencial no es para sustituir a la Administración de Justicia, sino para complementarla y ayudarla. Y es verdad, 20 minutos justos, ni cantando un tema. Yo voy a empezar, en primer lugar, destacando el título genérico de esta mesa, que ya lo han comentado tanto Amparo como Pablo. Y bueno, es cierto que hemos elegido una marca que es eliminando barreras en la mediación. Tanto lo que ha hablado Amparo como lo que ha estado comentando Pablo, como lo que voy a decir yo ahora, levantan pollas. Sobre todo, me atrevo a decir, de lo que voy a hablar yo, todavía un poquito más. Al hablar de mediación o mediación en casos de violencia de género en el ámbito penal, tenemos que manejar una serie de conceptos que son muy complejos. El concepto de mediación ya lo conocemos todos. El orden jurisdiccional penal, por descontado, lo que acaba de decir Pablo, perfecto. Que si es violencia, que si es agresión, bueno, son matices, pero todos sabemos lo que es cometer un acto que va contra las normas. Pero ya cuando nos metemos con la expresión género, probablemente necesitaríamos mucho más tiempo para intentar explicar que en mediación siempre y en la mayoría de los contextos hay que tener también una perspectiva de género para poder entender muchas veces la posición de la víctima, especialmente cuando es mujer, ¿vale? Yo en esto me voy a extender un poquito, pero yo en lugar de levantar la mano voy a dar un golpecito en el papel para ir pasando de diapositivas, ¿de acuerdo? También quiero ajustarme a los 20 minutos a ser posible. Bueno, yo me quiero presentar. Yo he estado trabajando con Pablo desde el año 2007 hasta el año, concretamente yo, 2018, febrero, en temas de mediación penal. Inauguré en Alicante la unidad de mediación penal y luego, pues por agotar el tiempo correspondiente, hay otra compañera estupenda ocupando ese espacio, y con Pablo pues habremos hecho alrededor de 300 mediaciones penales aproximadamente de diferentes ilícitos penales. Quizá para nosotros ha sido el mejor máster en mediación penal que se puede hacer, porque hemos tenido la suerte, por las formas que él ha estado contando, de que aquí lo que se firma es un convenio con un juzgado que tiene la obligación y periodicidad de ir derivando, y posteriormente, por analogía a ese convenio, se une el partido de San Vicente y luego, por analogía análoga, otros juzgados de lo penal. Y bueno, pues ha sido un periodo muy fértil donde se han hecho muchas mediaciones y con un resultado bastante interesante. Efectivamente, en casos de violencia de género nunca hemos mediado, pero es porque no se puede y además derivan los jueces. Pero sí que hemos podido ver en muchísimas situaciones, sobre todo en algunos ilícitos penales, como por ejemplo el impago de pensiones, y en algunas otras situaciones donde que podíamos escuchar lo que nos contaban y entendíamos el mensaje que nos lanzaban, de que ahí había habido una situación de violencia de género no denunciada y en algún caso incluso denunciada. ¿De acuerdo? Bien. El tema de las barreras. Es cierto que nosotros tres, sin haber tenido la oportunidad de hablar con carácter previo, parece que tenemos intereses o gustos afines. Yo no terminaré con una frase de Oscar Wilde, pero la diré ahora, porque el último reducto de lo complejo es lo sencillo. Quiero decir, muchísimas veces, por lo que decía Pablo y por lo que ha dicho Amparo, que dos personas tengan la oportunidad de sentarse a través de la interlocución de alguien que se maneje con técnicas, que sea una persona imparcial, neutral, ya sabemos, un mediador, una mediadora, muy probablemente esas personas, si luego además
se atienen a lo que firman, resolverán un problema que de otra manera, con personas interpuestas, puede ser muy complicado. Pero hemos crecido en esa cultura, Y ciertamente esa cultura nos deja en blanco al día de la fecha por los resultados que tenemos. No hay muy buenos resultados en el ámbito de la resolución de conflictos a través de la justicia, vamos a decir, tradicional. A mí me gustaría, ya empezando un poco a hacer diente con el tema, de que realmente con el tema de las víctimas todos estamos de acuerdo cuando hablamos de violencia de género. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de hacer muchas cosas con víctimas de violencia de género, porque teníamos un programa informativo a víctimas de violencia de género, donde tuve la oportunidad de atender. Una de las que atendí fue la joven a la que le tiraron ácido, la rociaron con ácido y estaba totalmente desfigurada. Y esta y otras muchas víctimas, para poder elaborar un protocolo que teníamos y entender cómo podíamos dar una información que fuera complementaria a la que se daba en Centros Mujer 24 horas, pero a partir de la propia información que suministran las víctimas. Y usted cómo se siente y cómo le gustaría que la trataran y cómo cree que es el mejor itinerario para escucharle. ¿Se siente cómoda con un hombre? Mire, yo soy un hombre, usted se siente cómoda conmigo, prefiere que la atienda una mujer, un poco a romper mitos y estereotipos, porque hombres y mujeres tenemos que estar codo con codo frente a cualquier tipo de situación que se pueda dar. Y si en eso estamos de acuerdo, también tenemos que reconocer que en lo que tiene que ver con el binomio violencia de género, justicia restaurativa, no estamos de acuerdo, porque hay un montón de personas, hombres y mujeres, que tienen sus más y sus menos acerca de la prohibición genérica de no se puede mediar en violencia de género, teniendo todos y todas muy claro que desde luego este es un tema muy, muy, muy complejo y que tenemos que partir todos de un criterio unánime, de un clamor, que es el respeto a la posición y a la situación de las víctimas. Por tanto, aquí tenemos entre mediadores también un frente abierto, porque muchos no estamos de acuerdo. Yo quiero recordar que cuando Chusa publicita la posición de los ponentes y aparece este tema, bueno, pues a mí me pusieron desde una fotografía con la cara partida hasta decir de que yo era un señor que mediaba en violencia de género. Yo llevo media vida defendiendo a las víctimas de violencia de género. Ayer nos hicimos un taller en el mar sobre nueva masculinidad y al día de antes estábamos en Guardamar del Segura con Elvira defendiendo a las víctimas de violencia de género. Y es todos los días de mi vida. Yo no he hecho una sola mediación en violencia de género, quiero que quede claro, y probablemente no la haré siempre y cuando no se pueda. Si se pudiera, por supuesto que sí que lo intentaría. Eso también quiero que quede bien claro. Y además, quiero que quede claro que en la guía para la práctica de la mediación intrajudicial de 2013, sí, esa guía de 2013, se habla de encuentros restaurativos entre presos de la banda terrorista ETA y víctimas. Ah, aquí sí que podemos mediar. O sea, un señor que se va a Santa Pola, que pone una bomba en una casa cuartel, mi abuelo era guardia civil, mi padre militar, mi tío militar, mi segundo tío militar y el tercero procurador, y resulta que mata a un montón de gente y pueden mediar, se pueden sentar a mediar. ¡Qué guay! Nadie se queja, qué estupendo. Pero si un señor y una señora tienen una disputa y se dicen una serie de cosas, hablamos de una violencia que no es extrema, pues resulta que ahí no lo sientes porque eso es un gran pecado, eso es lo peor que podemos hacer. Y además quiero recordar que en esa misma guía se dice: sobre las mujeres víctimas de la violencia machista habría también que observar el grado y la reiteración de la violencia y el deseo de la víctima por someterse al proceso. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener una visión de la violencia de género, de decirle a la mujer: tú no hables, tú no digas nada, yo lo voy a hacer todo por ti. O sea, ahí, escondida, tapada, no plantes cara. Esto es como cuando un niño va corriendo, se cae y se va a levantar, que no le ha hecho daño el golpe, pero vamos todos: ¡ay, qué te ha pasado! ¡Ay, qué tienes! Y el niño, ¿qué hace? ¡Ah! Se pone a llorar, claro. Pero, ¿qué es lo que le ha pasado? Que le hemos asustado. Es un ejemplo que tiene sus más y sus menos, pero que
desde luego, si le queremos ver la parte que tiene de ejemplo adaptada a una situación tan compleja, puede servir para explicar por qué a veces no empoderamos a las víctimas de violencia de género a través de prácticas restaurativas, y eso significa que de alguna manera tampoco las estamos legitimando, porque las estamos dejando en una situación de delante de yo, otro yo, delante de ese yo, otro yo, y al final la víctima. Pues la víctima debería de estar también con la capacidad para poder, si ella quiere y si la situación es deseable, poder decir: aquí estoy yo con mi verdad y lo que pido, incluso lo que exijo, es esto. Unas breves referencias acerca de dónde viene el tema de la violencia de género, porque repito, en mediación no tenemos por qué tener una formación específica en violencia de género, pero deberíamos tenerla. Naciones Unidas nos dice que hay distintos elementos en la violencia de género formando una especie como de pirámide. Una violencia física, psicológica o sexual, no entiendo por qué no económica, pero bueno, se dejó en esa tríada, que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Claro, tú te vas haces un pequeño estudio transversal de algunas legislaciones de algunos países europeos y te sorprende que en Suiza, en algún cantón de Suiza, la mujer no pudo votar hasta 1971. Sí, Suiza. Pero es que si te vas a Rusia, resulta de que, bueno, es que el derecho ese de corrección del hombre hacia la mujer está totalmente legalizado desde hace poco tiempo. Incluso no sé si se llega a tasar el número de veces que la mujer tiene que no denunciar. Si ya el derecho de corrección se ha ejercido demasiadas veces, es cuando ya venga, ahora corre y denunciarlo, pero mientras tanto aguanta. Estamos hablando de Europa, ¿vale? Por tanto, hay países que todavía practican políticas de Estado de puro terrorismo en lo que tiene que ver con la relación y las prácticas entre hombres y mujeres. Hay otro escalón, que es la violencia, en la misma tríada, cuando ocurre dentro de la comunidad social de referencia. A ver, lo de la manada, por ejemplo. Este año vamos a tener la oportunidad de contabilizar en los juzgados, a partir del Pacto de Estado que se ha establecido en materia de violencia de género, muchísimos supuestos que no son hechos típicos con la Ley Orgánica 1/04 como de violencia de género, pero que se van a contabilizar en la estadística como de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque en España el tipo penal es muy, muy, muy estrechito. Señor y señora unidos por un vínculo o asimilable o que lo estuvieron, pero el resto no. Si son extraños, aunque la viole, aunque la tal, no es violencia de género, con la ley española en la mano. Bueno, por lo menos desde que se ha ido Vicente a Madrid algo ha cambiado, ¿no? Porque esto, yo sé que él se fue con la idea y mira por dónde se ha salido con la suya. Esto lo hemos hablado con Vicente, tú y yo, tomándonos café muchísimas veces. Es que, mira, es que la violencia de género es mucho más que lo que pasa dentro de una relación de pareja, ¿eh? Es que es todo lo demás también. Bueno, pues algo se está cambiando. Y luego ya llegamos al núcleo básico, que es realmente sobre lo que se ha legislado en España. Y es cuando se da la violencia en la pareja. Y lo mismo, física, psíquica o sexual. Y queda fuera pues, el infanticidio, la ablación, la mutilación genital, la preferencia por hijos varones, el matrimonio precoz o forzado. Eso ha quedado todo fuera. Pero son también realidades que se dan dentro del ámbito de la conformación de los espacios que llamamos familia. Por tanto, la visión que tenemos es de que es una violencia estructural, es una violencia sistémica, porque se da en todos los espacios donde por su propia consistencia interna no debería darse violencia. Dios mío, que haya violencia tanta en los colegios, bullying. Ahora tendremos un curso sobre suicidio y bullying dentro de nada en la Universidad de Alicante. Es que hay muchísimos niños y niñas que se están suicidando en un espacio donde va uno a aprender, a encontrar una salida profesional, a lo mejor a conocer a tu pareja para siempre. Es decir, es increíble, por eso es una violencia sistémica. Por supuesto, es una violencia en la que tenemos que tener un cuidado muy especial a la hora de reparar a las víctimas. Pero cuidado, es una violencia en la que cuando se legisla se cuenta con la intervención del victimario. Es decir, el primer atisbo realmente de hacer una práctica, vamos a decir, restaurativa, que se disfraza de intervención o programa de intervención, es con victimarios en violencia de género. Luego llegó en seguridad vial para quitarse miles de ejecutorias, cambiándolas por un programa porque los juzgados estaban que echaban humo, y hace 2 años
el programa Probeco, que es algo así como un pozo sin fondo donde podemos meter desde un delincuente de cuello blanco hasta un señor que ha quitado la trapa de ahí y se la lleva para venderla porque, bueno, pues se le ha ocurrido que igual le van a dar un dinero para poderse pagar los chutes, ¿vale? Probeco. Yo he hecho el primer Probeco que se ha hecho en Alicante y Amparo me he dicho que no voy a hacer ninguno más. Es una cosa vergonzosa, ¿eh? Bien, en resumidas cuentas, nos encontramos con estas 4 cosas. Y además, ¿qué se dice acerca de la expresión violencia de género? Porque si miramos en Europa, realmente hay pocos países que tengan acuñada la expresión como la tenemos en España. Bueno, pues en el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, lo que se dice realmente es de la violencia contra la mujer por razón de género, que en España cuando se acuña se queda en violencia de género. Pero la expresión correcta es esta, porque claro, hay otro género también, ¿vale? Por tanto, es violencia contra la mujer por razón de género, que luego lo que se acuña ya en la exposición de motivos de la Ley 1.4 viene recogido de aquí. En cambio, la Organización Mundial de la Salud no utiliza esa expresión. Nos habla de violencia contra la mujer. La expresión género no aparece. O bien de violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Fijaros que el tema de la violencia sexual, donde aparece más recogida, es en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, pero también violencia económica o patrimonial, que es lo que vemos en los ilícitos de impago de pensiones, donde resulta que un señor que puede venir de un proceso de violencia de género y que se ha quedado en régimen abierto porque se le ha suspendido o sustituido la ejecución de la pena y que, bueno, pues está en libertad, deja de pagar. Hay otros casos donde no hay violencia de género y también dejan de pagar. Por tanto, la expresión de no te pago es una forma también de violencia. Bueno, pues yo lo incluyo ahí. Y además tenemos 2 posibilidades. Mediación en régimen abierto, si él queda en libertad y ella, lógicamente, está en libertad, o en régimen cerrado. Esa mediación que llamamos mediación penitenciaria, que hay algunas experiencias donde cuando se le va a dar la libertad, de manera, vamos a decir, un poco voluntariosa, los trabajadores sociales, los abogados, los juristas, los psicólogos, lo que dicen es, bueno, mire, pues a ver, ¿quiere usted escribir una carta? Algo como muy simbólico, ¿no? Pero para que de alguna manera se tranquilice la víctima y a la salida pues pueda tener algo que hacer. Miren, esto es muy complejo. Si tenemos realmente que hablar de la posibilidad de abrir un poco el tema en violencia de género, ahí tenemos un sistema de componentes de esa medida donde tendríamos en primer lugar que clarificar qué tipo de justicia queremos aplicar, porque hablamos de prácticas restaurativas, pero hay otro tipo de justicia, la justicia terapéutica. Incluso los anglosajones hablan ya de justicia clínica. ¿Por qué? Porque el juez puede ser perfectamente asimilable a un médico. Mire, yo le hago un diagnóstico en base a su conducta. Su conducta es que ha hecho este ilícito penal, y el remedio que le pongo es esta pena. Y la pena debe de servir para que usted, de alguna manera, mejore en su praxis como ser humano, en la interacción con los demás, y esto es lo que usted tiene que hacer. Claro, allí la institución de la probación la tienen desde hace muchísimo tiempo. Aquí hasta el año 95 era cárcel, cárcel sí, cárcel sí, cárcel sí, nada más. Eso de medidas alternativas a la prisión en España todavía se coge con pinzas. Por tanto, tendríamos que partir de la definición de qué modelo de justicia, entendiendo que debe de ser seguro y que tiene que tener un modelo de intervención en mediación muy clarito, y además sabiendo que esto no es una varita que cure. Esto tiene un nivel de incertidumbre, ciertamente, pero como todo, como lo tiene la sentencia que se pone y que una vez que se pone hay que ejecutar y que tampoco sabemos el resultado finalmente cuál va a ser. Aquí voy a ir muy rápido. El íter de la mediación penal, yo creo que ya lo han comentado, para ir un poco más al grano. Pero sí que quiero dejar claro que aquí tenemos otra brecha con la expresión. Porque violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar o delitos contra las relaciones familiares sigue siendo algo que muchos juristas en muchos foros se reivindica como una nomenclatura que realmente podría haber sido más afortunada que la que finalmente se acuñó. Además, ahí tenemos que hablar de contexto y de las relaciones en que se produce. Sabemos que hay parentesco, puede haber matrimonio, convivencia u otro tipo de relaciones de afectividad. Luego estamos frente a una situación humana cargada de emociones, cargada de proyectos de vida que finalmente se frustran y que de alguna manera nos llevan a entender el
modelo que finalmente se construye en España. Es un modelo en el cual la violencia de género es un tipo único, hombre contra mujer, en situación realmente de matrimonio o análoga o anterior, que es la conditio, y luego en el ámbito de la violencia doméstica, lo que era antes la violencia de género, dejamos todo lo demás. Dejamos las parejas igualitarias, que la señora pueda agredir al varón, que también hemos tenido un programa en Alicante durante muchísimo tiempo, o violencia filioparental, ascendente o descendente. Este es el patiburrillo que tenemos montado en este momento. En todo aquel ámbito sí que se puede mediar, en este no, pero en todo aquel sí. Y todo conforma la extensión de la familia extensa, quiero decir. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en programas de reeducación, una intervención con el señor, pero ha habido denuncia cruzada, han condenado a ambos y la señora ha ido a su intervención. Bueno, pues con ella podríamos mediar, pero con él no, ¿vale? Bien. Hay cantidad de modelos, cantidad de aplicaciones que se pueden proponer a la Administración de Justicia para mejorar el funcionamiento interno. Pero si tenemos que hablar de mediación, al final, y tenemos que hacer caso al protocolo del Consejo, pues tenemos que saber en qué supuesto se podría, cuál sería el medio adecuado, qué clase de oficinas, qué clase de dispositivos se tendrían que crear para asegurar que la víctima tiene privacidad, y luego si hay que hacer una intervención con él también, qué fases tendría ese procedimiento, y bueno, todo esto nos llevaría finalmente a entender que mientras que la víctima pasa un camino a lo largo de todo su desarrollo hasta que finalmente quiere hacer valer su derecho y denuncia, y que esto es complicadísimo porque claro, los psicólogos lo sabemos bien, dar un paso para poner una denuncia de este tipo es muy complicado y tiene que tomar decisiones y tiene que afrontar futuros que son muy complicados. Curiosamente, en el camino de la víctima siempre se cruza la situación procesal o penitenciaria del condenado. Es decir, de una manera u otra, en el camino de la víctima necesariamente está la situación del condenado. Por eso sabemos que hay muertes y por eso sabemos que muchísimas veces no denunciando también se muere, ¿vale? Pero también está el propio camino del condenado. Y el camino del condenado, como pueden ver ustedes, es diferente, porque realmente de lo que se trata es de ver si queda en libertad o queda en un centro penitenciario. Resumida cuenta, si queda en libertad, la protección un poco que la justicia retributiva le asegura a la víctima es, mira, mientras que esté dentro, como no es a través de persona interpuesta, no te va a pasar nada. Pero como esté fuera, claro, pues las alarmas se pueden disparar. Bien, yo parto de una visión integradora en la cual entiendo que sería deseable empezar a cuestionarnos por qué esa negación absoluta se establece incluso antes de que tuviéramos conocimiento de qué era la mediación, porque en el año 2004, decirme vosotros, quién sabía lo que era mediación quitando amparo, que empezó a trabajar entonces, así de claro lo digo, prácticamente nadie sabía lo que era la mediación, pero el legislador cuando llega y dice, a ver, en esto no, punto y pelota, sin explicar por qué. Sobre todo porque ese padre y esa madre o esa pareja muy probablemente van a tener hijos. Y el modelo, la transmisión de padres a hijos va a ser inevitable. Por tanto, y termino, ¿cuál debería ser el objetivo troncal para facilitar la mediación en algunos supuestos de violencia de género? Alcanzar una mejor sinergia entre las políticas e instrumentos jurídicos para garantizar el bienestar psicosocial de las víctimas y las familias afectadas. Esta me la voy a saltar porque sabemos todos como mediadores el artículo. Sabemos que después de una década, después de la ley orgánica, no hay ningún tipo de interés por parte del legislador en abrir ni un poquito la patita por debajo de la puerta para modificar este marco legal. Sabemos que además existen muchísimas opiniones en contra. Sabemos que hay gente que en cambio lo que nos dice es, hombre, en supuestos de hecho de escasa entidad penal objetiva, maltrato de obra leve, amenazas leves, y sabiendo que no hay una violencia puntual, sabiendo que se tratan de casos de violencia puntual no cronificada, tal vez podría caber. Lo cierto es que el legislador nos dice que no y hay gente que dice, ¿y por qué no? Bueno, esta es la última parte de mi ponencia y es realmente la más interesante. El resto era simplemente aportaros información sobre el tema de la violencia de género, haciéndolo llegar, desembocar a la autopista de la mediación. A ver, aquí sí que quiero que lo veamos con una cierta tranquilidad. ¿Cuáles son las necesidades expresadas por las víctimas de la violencia de género? Muchas veces están relacionadas con la dureza del castigo.
Hay gente que piensa de que esto solamente se soluciona endureciendo las penas, que el castigo siempre es poco, de que hay que meterle mucho más en la cárcel y además cumplimiento desde el primer día, ni permisos ni nada. Y otras están relacionadas con el restablecimiento de las seguridades alteradas o perdidas como consecuencia del delito. Es decir, aquí el planteamiento, como podéis ver, es diferente. El planteamiento es: yo soy consciente de que tengo 2 hijos, uno o ninguno con él, sé que vamos a vivir en la misma localidad y lo que quiero es tener seguridad de que él va a entender que lo que ha hecho no está bien y que tiene que respetar mi posición y tiene que entender lo que yo le digo y lo que yo le digo, la línea que marca. Y a partir de ahí, el entendimiento que podamos tener. ¿Eso a qué nos lleva? Pues primero a preguntar, ¿es suficiente con agravar el castigo? ¿Se consigue una significativa disminución de la ratio criminis aumentando la dureza de las penas? ¿Es suficiente con apartar provisionalmente de la sociedad al causante? ¿Se consigue apaciguar o resolver de este modo el problema o conflicto de base? Es decir, 6 meses en la cárcel y luego que salga. Bien. Ahora yo pregunto, ¿se interviene con el causante para disuadirle de su ánimo de venganza? No. ¿Se introducen métodos alternos de intervención para que se visibilice que se le da la oportunidad de ser escuchado desde el respeto a la víctima? No. Es más, postulo, ¿es necesario explicar cognitivamente a la familia extensa que existe una orden judicial que impide que el padre se pueda acercar a los hijos o a la cónyuge con discrecionalidad? Eso en los juzgados no lo hacemos, va todo ya por la vía de la notificación. No tenemos realmente unas mínimas prácticas restaurativas en supuestos tan graves que pueden causar la muerte, como para esto tomárnoslo un poquito más en serio, estos procedimientos, y empezar a trabajar de otra manera. Por eso, preguntas que os hago a vosotros directamente. ¿Puede ser muy acusada la desigualdad que pueda existir entre las partes en relación con el desequilibrio de poder? ¿Esa desigualdad quiebra la posibilidad de mediación? Pues sí, si eso se da, la quiebra. Y ahora la pregunta es, ¿la mediación conlleva un riesgo para la integridad física de la víctima afectada? La mediación no es una nueva oportunidad para la pareja en crisis, sino un mecanismo alterno de resolver conflictos que afectan a la familia en su conjunto. También tenemos que decir que hasta qué punto introducir la mediación no abre una puerta falsa hacia más problemas si no va acompañada de medidas alternativas complementarias. La mediación puede proporcionar los instrumentos eficaces para dar el tratamiento adecuado a la situación específica desde el control extra o intrajudicial dependiendo del supuesto de hecho concreto. Pero aquí estoy con el juez que ha intervenido. ¿Realmente tenemos un buen diagnóstico de los conflictos en materia de violencia de género? ¿Realmente entendemos que el victimario puede ser parte de la solución? ¿O directamente le metemos en la cárcel o le ponemos unas cadenas aparentes para que se calle y no actúe y no diga nada más? Bien, veo que no tengo tiempo para más, pero por lo menos quiero llegar al final. Yo se lo he preguntado a ellos. En el año 2012 yo he visto más de 4.000 condenados por violencia de género en intervención. De hecho, mañana viernes por la tarde me toca ir a Foncalén a intervenir y les he preguntado, ¿cree que su pareja no le habría denunciado si hubiera tenido la oportunidad de hacer una premediación? Pues miren, cerca del 75% dicen que sí. Aproximadamente un 15% no están seguros de qué habría pasado. En un caso denunció un tercero y unos pocos dicen que me habría denunciado en todo caso. No olviden de que además en la violencia de género en el tramo de régimen abierto, aproximadamente el 30% de las parejas median entre ellas de una manera ajena, afuera del aparato de la Administración de Justicia y deciden convivir. Eso lo saben ustedes perfectamente. Bueno, pues eso porque no lo planteamos como mediación cuando lo dicen. Y como eso, muchas más cosas que por falta de tiempo no les puedo decir. Muchísimas gracias por la atención y a preguntas. Sí que me gustaría, por ejemplo, preguntar a Amparo, en su experiencia, ella sí que ha tenido experiencias en temas de secuestro de menores, como ella ha dicho. En tu experiencia, o sea, ¿qué tipo de temas has intervenido y qué beneficios han tenido para las partes? Recuerdo algún caso, no llevaba mucho tiempo la situación, de hecho, ¿no? Entonces fueron a mediación. Fundamentalmente el beneficio que yo encontré es que se dieron cuenta del problema que tenían,
que el problema no lo había resuelto ni tan siquiera, y además venían con un convenio, es decir, estaban divorciados con una sentencia, pero era lo que ellos habían pactado. Sin embargo, siempre se quejaron de que habían hablado poco entre ellos. También tengo que decir que este tema concreto eran 3 hijos y el mayor tenía 15 años y el de 15 años sí que se habló mucho con él, porque veía las cosas de una forma, bueno, sirvió un poco también para que los padres en ese momento, el padre y la madre, entendieran también las cosas de otra determinada forma. Y yo creo que todo esto al final, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, yo creo que también en estos temas que entroncan mucho más con lo que es familia, también los mediadores tendríamos que arriesgarnos y aplicar bueno, pues técnicas restaurativas, porque en definitiva es lo que se debe hacer. Y esta mañana decían que un mediador tenía que tener paciencia y había quien decía que no podría mediar determinadas cosas porque no las tenía. Yo creo que hay que tener paciencia y respetar mucho a esas personas. Paralelamente a esos casos, recuerdo también algunos en los que expresamente lo que querían someter a mediación era cómo iban a hacer porque existía el peligro de que desaparecieran, ¿no? Por ejemplo, sin decir muchos datos, pero una mujer que era, trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era funcionaria y entonces bueno, había tenido varios destinos, había tenido parejas distintas en esos destinos, con hijos distintos. Y entonces, bueno, pues un claro caso, ella decía que realmente sus hijos, su patria era su madre, y entonces pues no, se negaba realmente a que tuvieran ningún tipo de relación con ninguno de los progenitores. Pero se medió con uno de ellos, nada más, uno que era inglés. Y bueno, estuvieron ahí acordando, ahí lo que acordaron fueron a qué tipo de países podrían llevar a los hijos comunes que tenían con él. Muchas gracias, mira. Es una pregunta que te hacen, dice, cuando la madre secuestra a sus hijos para no entregarlos a un maltratador, ¿es un abuso? Habrá que ver si realmente es un maltratador, si ese maltratador no tiene derecho a estar con sus hijos y bueno, ¿y qué es lo que ha ocurrido ahí? Yo vuelvo a insistir en lo mismo, cuando suceden estas situaciones no es lo que se ve, sino lo que hay debajo. Es decir, cómo se ha llegado a esa situación. Y yo creo que ahí los mediadores, lleguen o no lleguen a acuerdos, puedan estar juntos o no puedan estar juntos o lo que sea, pero yo creo que los mediadores les tenemos que ayudar a que reflexionen. Es decir, yo no creo, y bueno, pues a lo mejor siembro con esto polémica, pero yo no creo que las personas no seamos responsables de lo que nos pasa. Claro que somos responsables de una forma o de otra de lo que nos está pasando. Y creo que los mediadores en eso pues tenemos una labor que hacer, que es cuando mediamos, en las circunstancias que mediemos, pues que reflexionen sobre lo que ha podido pasar. Sin la culpabilidad, evidentemente, pero qué es lo que está pasando y por qué nos encontramos en este momento. Y puede haber abuso, claro que puede haber abuso. Evidentemente creo que está pensando, la persona que ha escrito esto está pensando en un caso en el que yo estoy pensando también, que esta mañana pues ha sido también un poco desmesurado lo que ha ocurrido en Granada, ¿no? Las informaciones que nos están llegando, lo que hay es, bueno, pues también a lo mejor abuso de derecho, ¿no? En algunas cosas. Sí, porque además en este tipo de casos la escalada del conflicto está arriba del todo y es complicadísimo, además se dedican a hacerse daño mutuamente con los niños, que es lo peor. Ocurre algo de lo que yo he hablado, ¿no? En la exposición, es decir, que es el arropamiento de ese entorno que ya no es que simpatice, es que es apoyo moral y es apoyo económico y es apoyo absolutamente de todo. Se han respaldado por su entorno. Los dos, ya sí. los dos, sí, realmente, porque creo que el padre en un momento determinado dijo que quería mediar, el italiano, ¿no? Sí. Pero ya no. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. Para Pablo. Bueno, Pablo, también muchísimas gracias por hablarnos de la justicia restaurativa. Evidentemente, dentro de justicia restaurativa no solamente tenemos la mediación penal, sino que podemos también hablar tanto de círculos restaurativos como reuniones restaurativas, como otras muchas herramientas que están ahí
se pueden hacer grandes cosas también, que como tú has explicado. Pero a mí sí que me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta que has estado trabajando muchos años en haciendo mediaciones penales dentro de la audiencia, me gustaría, si recuerdas algún caso donde hayas visto los beneficios, tanto para la víctima como para el victimario, donde se ha visto claramente los beneficios que tiene intervenir con una mediación penal en un tema y qué tipo de delito era o qué tipo de falta era. Casi en todos los casos he podido comprobar que realmente la mediación servía mejor que la mera resolución del litigio sin más. Ahora estoy acordándome de un asunto que tuvimos que eran unas personas que tenían un accidente de coche, un golpe prácticamente, una discusión de tráfico. El golpe había sido mínimo, daños meramente materiales, pero eran dos familias, entonces se bajaron del coche y se pegaron. Y de tal forma que todos se pegaron, pero no mucho, con lo cual aquello era una falta, en la época en que aún estaban las faltas. Problema, la mujer del otro, de uno de los coches, le cogió a uno las gafas, se la tiró al suelo y se las pisó. Las gafas valían más de 400 euros y por lo tanto ya no estábamos en presencia de... Y otro de ellos le rompió también las gafas, pero se las rompió de un puñetazo. Entonces, claro, jurídicamente es un delito una falta de agresiones leves, de agresiones de entonces leves, en las que había una responsabilidad civil por la rotura de gafas que era añadida al golpe. Pero el romper las gafas de forma intencionada, cogiéndoselas, poniéndolas en el suelo y pisoteándolas, eso era un delito de daños. Es decir, más vale pegarle una hostia a uno y saltarle las gafas que cogérselas educadamente, sin la hostia, ponerlas en el suelo y romperlas. Eso era un sinsentido. Pero claro, ¿quién le dice eso al fiscal? Porque el fiscal había calificado como delito de daños y era la dificultad de la mediación. Y entonces hicimos nosotros una mediación en la que sugerimos que el fiscal valorara la posibilidad de que las gafas realmente no se habían roto queriendo, sino que realmente pues, se le habían caído y entonces las había pisado, en fin, un poco ahí, de aquella manera, para que todo se pudiera quedar en sendas y respectivas faltas, que además ellos habían renunciado a la responsabilidad, que por otro lado era lo comido por lo servido, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta de cómo en una mediación, en un caso, hacía además 5 o 6 años de ello, les daba vergüenza venir al juzgado a esa gente, porque era gente normalizada, no era gente polémica, ni marginal, era gente normal. Y dice, cada vez que venimos nos da una vergüenza habernos peleado y venir aquí por esto, por favor, podemos evitar venir más, no queremos juicio, no queremos tal. Entonces la mediación les interesó, porque era la posibilidad de que, bueno, la conformidad luego no es un juicio como tal, parece que no es esa exposición. Nosotros sugerimos como equipo de mediación, claro, lo que decimos, las limitaciones. No podemos solucionar el conflicto porque no es disponible. La responsabilidad civil sí, la reparación de ellos, de pedirse perdón y disculpas mutuamente, sí, pero el tema penal, ahí estaba la pena, y nosotros sugerimos al señor fiscal que valorara la posibilidad tal y cual. Al final, aunque el principio de legalidad es el principio de legalidad, nos enteramos de que efectivamente se produjo una sentencia luego absolutoria, ¿no? Pero realmente, pues, por la buena voluntad probablemente del fiscal y del juez, que ese día le tocaba juzgar, ¿no? Y porque tenían una cierta implicación y dijeron, bueno, pero claro que la limitación del principio de legalidad tan estricto, por eso yo siempre abogo, siempre que tengo la oportunidad, por un principio de oportunidad reglada, que no es un principio de oportunidad arbitrario, sino un principio de oportunidad reglada, de tal forma que se deje un cierto margen, que por otra parte en otros reflejos de la ley existen y del derecho. Hay famosos deportistas que tienen problemas con Hacienda y que están negociando pagar una cantidad para eludir la responsabilidad penal, o al menos las consecuencias últimas de la responsabilidad penal, que sería la prisión. Por lo tanto, oye, cuando es dinero y es Hacienda sí que se puede, pero cuando es particulares no se puede tanto, ¿verdad? No tanto ese ejemplo. ¿Qué pasa con la confidencialidad? Cuando hay un reconocimiento de autoría implicaría agravamiento de condena. Es que cuando hay una mediación penal es que ha tenido que reconocer antes la de autoría, si no, no... No me ha dado tiempo, pues yo soy más disciplinado que Carmelo porque soy de Derecho, ¿verdad? Y no me he pasado ni un minuto, y no me ha dado tiempo, pero tenía una diapositiva que lo podréis ver cuando se publiquen los trabajos de este congreso, en la que hablaba de que realmente lo que exige el Estatuto de la Víctima del Delito en su artículo 15 es haber reconocido los elementos esenciales fácticos del caso, que es una traslación de una directiva comunitaria que aún lo deja un poco más abierto, haber reconocido los elementos básicos. Es decir, vamos a ver, el acusado o el que aparece como victimario, cuando sería acusado, en la fase de instrucción puede haber reconocido que estaba allí y que hubo una pelea. Otra cosa es que reconozca que le pegó tal leche o que hizo tal cosa en tales circunstancias. Es decir, el reconocimiento de los hechos es más o menos un poco que yo estaba allí, que en fin, que estoy implicado, o tengo que, con perdón, comerme
la denuncia policial tal cual ha sido redactado por el instructor, o tengo que comerme el escrito del fiscal palabra por palabra de acusación. Es decir, hay distintas relaciones. En cualquier caso, ese reconocimiento de los hechos, habría mucho que hablar, porque ese reconocimiento de los hechos puede hacerse en sede judicial o puede hacerse en el ámbito del proceso de mediación. Si es en el proceso de mediación, es confidencial y, por lo tanto, el juez no quedaría contaminado en ningún caso con ese reconocimiento de los hechos. Que, por otra parte, si estamos hablando del ámbito de instructor, del instructorio, ahí no había ninguna contaminación al juez sentenciador, que luego será la audiencia provincial o el juez de lo penal. Y, por otro lado, se me ocurre que tener a un señor detenido, que tomar alguna medida restrictiva de libertad sobre él y que ofrecerle una conformidad antes del juicio, también parece que presupone una cierta participación en los hechos y eso no nos escandaliza. Por lo tanto, para mí, garantizar la presunción de inocencia, pero en ningún caso el acudir a procedimiento mediatorio sería vulnerar esa presunción de inocencia porque quedaría todo garantizado. Ahí sí que soy, hay quien opina la otra cuestión. Las sesiones del procedimiento de mediatorio o de las sesiones de la mediación son absolutamente confidenciales y, de hecho, alguna legislación que luego no salió adelante, el anteproyecto de Código Procesal Penal del 2013, ya lo recogía expresamente. Por lo tanto, es verdad que es un inconveniente y es un escollo, por eso he dicho que la pregunta es puñetera, porque es quizá lo que a los académicos y a los estudiosos del derecho penal les chirría más, presunción de inocencia, reconocimiento de hechos, pero creo que aún se puede soslayar, sobre todo si hacemos la mediación en fase de instrucción. Bueno, pues también a ti muchísimas gracias, Carmelo. A mí esto es una cosa que me llama muchísimo la atención con la prohibición del tema de que no se puede mediar en mediaciones penales en temas de derecho de violencia de género, es que el artículo 44.5 de la Ley Integral de Violencia contra Violencia de Género es que se la prohibió inclusive antes de que hubieran leyes de mediación. Había muy poquitas y la mediación ni se conocía en España y ya prohibían algo que ya que ni siquiera se conocía. Estamos hablando del 2004, o sea que hace ya mucho tiempo, ¿no? Yo creo que cuando en España empezamos a legislar sobre el tema de violencia de género, que fue un paso adelante indispensable, absolutamente necesario, se partía de una idea que era cierta, y es que prácticamente la mujer en el derecho español, hasta la llegada de la democracia, era un ser invisible, un ser asimilado a la condición jurídica del incapaz, sin prácticamente capacidad para decidir, y que se juntan esas dos circunstancias. Por un lado, el querer proteger, sabiendo que veníamos de una situación en la cual la tradición masculina en los abusos y en los excesos y en el control sobre la mujer eran extremos, pero por otro lado, ese exceso de protección y el no tener en aquel momento las ideas claras y no haber tampoco nadie en sede parlamentaria como fue Vicente Magro en la misma ley y dijo, a ver, con el victimario no se puede quedar en la calle cuando se suspenda la ejecución de la pena. Hay que intervenir psicológicamente con él. Porque si se le ayuda a entender que su posición en la vida social puede mejorar, puede cambiar, estamos protegiendo a la mujer y por ende a todas las mujeres, ¿vale? Lo que sucede es que, claro, no hubo nadie en aquel momento que dijera, a ver, esta prohibición la podemos dejar más o menos con posibilidad de ser revisada en función como la ley vaya funcionando y veamos que nos vamos manejando con estas historias. Entonces, claro, como partimos de un no categórico que no ha sido objeto en ningún momento de revisión o ningún grupo parlamentario político, porque queramos o no queramos, detrás de cualquier marco legal hay un caladero de personas que se muestran a favor o se muestran en contra. Entonces, mientras que no hagamos un camino, los propios mediadores y mediadoras, diciendo, a ver, es cierto que esto es muy complicado, de que hay algunos supuestos en los que tal vez podría ser, pero por supuesto en la mayoría de las circunstancias en donde realmente estamos hablando ya de una situación de la víctima de daño realmente ostensible, una violencia habitual, violencia psicológica, violencia sexual, fuera. Por tanto, tendría que quedar para supuestos muy concretos. Pero es que muy probablemente, si en esos supuestos concretos mejorara la praxis
en la propia acometida del caso en los juzgados, y el resto fuera que se pudiera mediar o comediar, yo más bien pienso comediar en estos casos, incluso que hubiera un informe, es decir, que se pudiera acreditar de que la posición psicológica de la víctima, que ella dice que quiere, pues viene avalada por, no sé, estoy mirando aquí a mi compañera de mano, ¿no? Un informe que de alguna manera pues pudiera dar al juzgador, que está justo detrás de Tamara, aquí en la misma fila, el hecho de, bueno, sé que no voy a llevar a esta mujer a un callejón. No sé si me entendéis. Con todos los miedos para empezar, pues sería estupendo, porque probablemente, igual como hasta ahora no había traducción denunciar y cada vez las mujeres son más conscientes de que no tienen que aguantar ni esta, probablemente cuando se abra un camino a decir, a ver, quiero que entienda que el alejamiento y que lo firme. Porque una cosa muy distinta es decirle al juez, bueno, a mí me han notificado que eso me lo tengo que hacer, pues ¿sabes lo que te digo? Mira lo que hago con esto. Y mañana la voy a ver. A que tú, en un proceso de mediación, lo entiendas, la escuches, te lo diga, y entonces él, de una manera cognitiva, que nos podemos equivocar también de la otra manera, al menos tengamos la garantía de que él ha entendido determinadas cosas que forman parte de un acuerdo. Que el acuerdo puede ir unido perfectamente a la notificación de la sentencia, a la lectura de los trámites del estatuto de la víctima a ella, porque algunas tampoco lo entienden. Es decir, hay muchísimas cosas que podríamos mejorar. Y eso no significa saltarnos ninguna línea roja. Gracias. Yo además, en este sentido también, evidentemente, la mediación en este tipo de temas está prohibida por ley, como estamos diciendo, pero sí que sé que hay juzgados en Barcelona que se han hecho mediaciones cuando los casos han sido sobreseídos y además con unos resultados muy buenos. Muy buenos, claro. O sea que está buenísimos. En ese sentido, sería cuestión de empezar a abrir un poco la mente a determinados casos y evidentemente con una alta formación de los mediadores que intervengan aquí, no valen 100 horas, evidentemente. Muy bien, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, si la causa ya ha quedado sobreseída, sería un acuerdo a partir de reglas de conducta, de asunción de una serie de circunstancias para que realmente esa situación luego, de una manera, contribuiría pues, a evitar el conflicto, el clima y una serie de cosas que son necesarias, que el Estado de Derecho le debe de dar a la víctima, y en esos casos a la víctima es la oportunidad realmente de que entiendan en qué se han equivocado en un delito tan grave que genera tanta alarma social. Nos quedamos cortos. Creemos que después de la notificación de la sentencia ya se acabó, cometido en la cárcel, ya está. Bueno, es una oportunidad. Hay que seguir haciendo cosas. Y es el ejemplo que se ha puesto yo del niño cuando cae. A veces el miedo se acelera, se aumenta. Aquí hay una pregunta, ya vamos a ir finalizando porque ya nos hemos pasado de nuestro tiempo, que dice, en una relación de dos mujeres en la que una se puede sentir dominada por la otra y sufre violencia, ¿cómo se cataloga? Sí. Es decir, yo planteaba un sistema diferente cuando hemos puesto las dos viñetas que hemos puesto, el tipo de la violencia de género y de la violencia doméstica. Es que hay países de Europa que plantean un modelo de únicamente violencia intrafamiliar, en el cual se centralizan los tres tipos de matrimonio que son totalmente legales. Carmelo, donde está, breve. Donde está la violencia, o sea, un matrimonio heterosexual y los dos matrimonios homosexuales. Y a partir de ahí tendrían un marco legal con los mismos derechos, porque ya lo hemos comentado en la CEDAW, no es violencia de género la de un solo género, es que hay más formas de violencia de género. Y un dato que doy, hay muchísimo crossover cuando ha habido violencia de la mujer hacia el hombre. Lo digo porque es un dato que yo manejo y lo puedo decir dando fe de ello, y Pablo también, porque nosotros teníamos un programa de mujeres condenadas que nos derivaban los jueces y que era un programa potestativo, derivaban si querían, ¿no? Entonces muchas mujeres lo que nos comentaban era que, bueno, ellas habían dado el paso hacia tener una relación homosexual. En cambio, en el grupo de hombres siguen habiendo estereotipos, hay muchísimo temor, muchísima vergüenza, y yo he visto muy pocos casos, concretamente uno, de una cosa que ya te contaré luego, Amparo, porque hacíamos intervención también con enfermos del psiquiátrico penitenciario, y en uno de los casos ya tenía un diagnóstico de trastorno de personalidad que no contó la realidad. La realidad era que tenía una doble vida, tenía 2 niños, pero estaba con un hombre, y eso le llevó a que su matrimonio fracasara y a que ejerciera determinadas formas de violencia. Cuando él me lo cuenta y asume
que decide ir en otra dirección, es cuando finalmente se lo cuenta a la mujer y esa relación mejora y en este momento pues cada uno va por su lado. Quiero decir, ese es un tema de cara al futuro inmenso, porque ya se ha legislado y esos dos matrimonios ya van a discurrir. Vale, En muchas México gracias. se está haciendo mucho en ese sentido, en México. Muchas gracias. Es que ya me parece que estamos fuera de tiempo, no sé. ¿Podemos seguir o no, verdad? De todas maneras, os invito, si tenéis que hacer algún tipo de pregunta, pues que se la hagáis personalmente, porque además aquí quedan dos preguntas que me parecen también interesantes, pero que no da tiempo a hacerlas. Entonces, las personas que han hecho estas dos preguntas, pues que se la hagan a Carmelo directamente. Y quería agradeceros a los tres por haber estado aquí, por haberme permitido ser vuestra coordinadora y por todo lo que nos habéis enseñado y que ha sido bastante interesante, y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias.